son aquellas que comprometen los túbulos, aquellas que comprometen el intersticio y aquellas que comprometen los vasos sanguíneos. Entonces, esas nefropatías, las nefropatías pueden comprometer los glomérulos, los túbulos, el intersticio o los vasos sanguíneos. ¿Ok? Aquí tenemos un glomérulo, como ustedes ya saben, han llevado su histología. Ustedes saben cómo se llama toda esta estructura, el glomérulo más la cápsula de Bowman, ¿cómo se llama? El corpúsculo de Martini, ¿no? Corpúsculo de Martini. Tenemos, acá está formado, hay que recordar, tenemos el podocito, que es la hoja que en realidad es el epitelio visceral de la hoja de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, que tenemos acá, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que es esta acá, es un epitelio simple plano. Tenemos los capilares del glomérulo. El glomérulo es un ovillo de capilares, ¿ya? Un ovillo de capilares, y encontramos una célula, un núcleo de una célula endotelial, y encontramos entre endotelio y endotelio encontramos una célula, ¿cómo se llama? Esta célula mesangial. ¿Cuántos tipos de células mesangiales conocen? Dos. ¿Cuáles son? Intraglomerulares y extraglomerulares. Entonces aquí tenemos el podocito, aquí tenemos los túbulos, que son los túbulos proximales. Por aquí parece, tenemos un túbulo distal, ¿ok? Es, digamos, una histología rápida de los glomérulos, ¿ok? Muy bien, y ustedes ya, como ustedes también les gusta la parte clínica, ustedes saben que hay síndromes, ¿no? Hay síndrome nefrítico, rápidamente progresiva, nefrítico, nefrótico, de insuficiencia renal crónica, de anomalías de obstrucción urinaria, de infecciones también. Son varios síndromes que van a encontrar en la parte de nefrología. ¿Okay? Acá tenemos las glomerulopatías que es lo que vamos a hablar hoy día, que tienen unas características propias, características morfológicas y clínicas bien definidas, ¿no? Aquí tenemos unas glomerulopatías que son primarias y glomerulopatías que son enfermedades secundarias que me pueden afectar el glomérulo. En la práctica, les diré que lo que más se ve es esto de acá, lupus eritematoso sistémico, daño propio del riñón, ¿Cómo se pueden clasificar las glomerulopatías? ¿Saben algunos cómo se clasifican las glomerulopatías? Primarias y secundarias. Ahora, de acuerdo a cómo usted añada el glomérulo, puede ser global o segmentario. ¿Qué quiere decir global? Que todo el glomérulo está afectado, y segmentaria solamente un pedacito, menos del 50% está afectado. ¿Okay? Y la otra es difusa y focal. Ven acá, difusa es cuando afecta más del 50% y focal es menos del 50%. ¿Se entendió? Entonces tenemos global y segmentaria, GIS, y DIF es difusa y focal. Porque esa vez es un poco cuando estás tratar de interpretar una biopsia o tratar de conversar o analizar una biopsia, a veces te puedes confundir, ¿no? DIF, ¿no? Difusa y focal, y global y segmentaria, de acuerdo a la cantidad de daño que tenga un glomérulo, ¿okay? Y de ahí se puede ver, pues que hay glomerulonefritis focal y segmentaria, ¿no? Van a ver que hay glomerulosclerosis difusa y global. Todo el glomérulo está afectado y casi todo, más del 50% está afectado. Una vez, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era residente, hicimos una discusión. Y vi bonito, había glomérulos esclerosados. ¿Ya? Habían, digamos, 20 glomérulos esclerosados de manera segmentaria. Segmento, ¿no? Segmento nomás del glomérulo. Y había algunos, de esos 20, 13 estaban totalmente dañados. Y nosotros en la discusión pues estábamos, ¿no? Sí, es una global, es una focal y segmentaria, todo discutiendo, ¿no? Siempre se veían ahí el segmento esclerosado, una focal y segmentaria. Y por ahí se levantó un nefrólogo que ha rotado en patología, un nefrólogo que sabe su patología, y dijo, ¿y por qué focal y segmentaria? ¿Cuántos glomérulos servían? Si de los 20, 3 estaban comprometidos. ¿Está bien? ¿Era focal y segmentaria o no? No. ¿Qué era en realidad? ¿Ah?
Era una difusa instrumentaria. O sea, tenía la idea. Sabían, ahí no le podía engañar. Por eso que los nefrólogos, los dermatólogos es bien difícil que le engañen, porque ellos sí rotan por patología y sí saben muchos de ellos saben leer sus láminas, saben leer láminas. Entonces, sí, pero cambia la otra, igualito que creo. O sea, usted diga, no, doctor, ¿cómo se tiene mal ese puente? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer focal? Era difuso. Muy bien, ¿qué alteraciones puede tener un glomero? Un glomero, aquí tenemos un glomero normal, ¿y qué alteraciones puede ser? Muy celular, miren, una cantidad de células, aquí no hay muchas, hay un montón de células. ¿Predomina qué? Predomina en células mesangiales y en células endoteliales. Engrosamiento de la membrana basal, puede haber un engrosamiento de la membrana basal, o hialinosis, se hialiniza totalmente el glomero. Este glomero ya fue, ahí no va a filtrar nada. Entonces pasamos a lo que es síndrome nefrítico. Un síndrome nefrítico se caracteriza principalmente por una hematuria, por proteinuria, pero proteinuria de rango nefrótico de 3.5, no, por una proteinuria leve, ¿no? O sea, una proteinuria de rango no nefrótico. Hay edemia, hay edemas leves también, y hay un problema definitivamente de azoemia, de problema renal, olivuria y algo de ciclos hemáticos. Todo eso hace un síndrome nefrítico. ¿Cuáles son las causas principalmente de un síndrome nefrítico? La glomerulonefritis aguda proliferativa o postestreptocócica o postinfecciosa. Generalmente es el prototipo de un síndrome nefrítico, se da en niños entre 6 a 10 años, generalmente después, una semana o 4 semanas después de que el niño tenía una infección por estreptococo, ¿no? También se puede dar en adultos, pero principalmente es en niños y después comienza con proteinuria, con edemas, ¿no? Comienza a tener hematuria, una hematuria leve. ¿Y qué es lo que pasa? En realidad, ¿qué es lo que pasa acá? Es parecido a lo que sucede en la fiebre reumática, ¿no? Hay una reacción cruzada con las proteínas del estreptococo y al final va a producir, claro, este tipo unitaria con depósitos de IgG y complemento en la membrana basal. Y ahí está en la inmunofluorescencia está ahí. ¿Ok? Las glomerulopatías también se pueden clasificar en proliferativas y no proliferativas. Por ejemplo, esta de acá es proliferativa o no proliferativa. Proliferativa. ¿Quiénes no son proliferativas? Cambios mínimos ni membranosas. ¿Ya? Esta es proliferativa. Aquí hay un glomérulo, se llama aguda proliferativa. ¿Qué vamos a encontrar? Glomérulos. ¿Están hipercelulares o no? Sí. Marcada hipercelularidad. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Que también vamos a encontrar algunos leucocitos. El espacio de Bowman está disminuido, ¿eh? Por eso que este paciente tiene problemas también en la filtración. No solamente esto, aquí está dañado. ¿Qué va a filtrar si los glomérulos están totalmente inflamados? Miren acá, neutrófilos, leucocitos, cantidad de leucocitos. Característico de esta patología, ¿no? Hay una infiltración de leucocitos, hay una proliferación tanto de células mesangiales como de células endoteliales. ¿Okay? Eso es lo que caracteriza a esta postestreptocócica. El pronóstico es bueno, solamente 1% aproximadamente llevan a un daño renal crónico, pero la mayoría, o sea el 99% de los pacientes mejoran. Qué bonito, miren, con un PAS, y acá están los leucocitos, está muy hipercelular. Ese vasito es un glóbulo rojo. Qué bonito, hipercelular. Tumefacto, no va a ser tener tan salida por el inflamatorio. El otro síndrome o la otra patología que compromete los glomérulos es esta de acá. Es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, o también llamada glomerulonefritis progresiva con semilunas, o también llamada glomerulonefritis crescente. El término glomerulonefritis rápidamente progresiva es un término clínico. Desde el punto de vista patológico es glomerulonefritis con semilunas o glomerulonefritis crescente. Pero en la práctica se suele usar de manera distinta, ¿no?
glomerulonefritis rápidamente progresiva con semiluna. Yo suelo poner glomerulonefritis creciente. ¿Qué es lo que ven? ¿Ven un glomérulo acá? ¿Está o no? ¿Y qué ven? Una semiluna, ¿ven? Como que tuviera algo que lo está cubriendo. Esta es una semiluna. Y los pacientes clínicamente es un paciente que viene por un problema de falla renal y que en tus ojos comienza a tener todos los días cada vez más falla renal, falla renal, falla renal. Y en semanas, en días, semanas, se va a una insuficiencia renal crónica terminal y tiene que ponerlo en hemodiálisis al tope. En una semana se puede ir, pero con un problema renal severo. ¿Ya? El pronóstico, de acuerdo al número de semilunas o de acuerdo a la presencia de semilunas que vamos a encontrar. Entonces, este es un glomérulo y esta es una semiluna. No tienen la presencia de semilunas no tiene una etiología determinada, son varias etiologías. Hay de tres tipos: la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La más frecuente es la tipo 3, la pausa inmunitaria, quiere decir, pausa quiere decir escaso, en donde hay escaso componente inmunitario. La tipo 1, idiopática, no se sabe por qué, pero la tipo 1 tiene que ver con depósitos de inmunocomplejos, depósitos, pero anticuerpos antimembrana. Son anticuerpos que no se sabe por qué se forman y te van a destruir la membrana basal. La destruyen. ¿Por qué? No lo sé. Ahí está, idiopática, no se sabe. Pero destruyen la membrana basal y por lo tanto producen un daño renal. Aquí tenemos uno de los síndromes que se llama el síndrome de Gus-Pasture o Gus-Pasture. ¿Saben de qué trata este acá? ¿Han leído? ¿Han revisado? Estos son pacientes que tienen un problema renal, una falla renal, y además te debutan con hemoptisis o con problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque los mismos anticuerpos que están atacando la membrana basal glomerular están atacando la membrana basal de los alveolos pulmonares. Entonces, produce hemorragia, hemoptisis y produce daño renal, porque son anticuerpos contra la membrana basal. La tipo 2, por inmunocomplejos, de posinfecciosa, como hemos mencionado, o sea, una posinfecciosa puede producir una semiluna. El lupus, todo esto puede llevar semilunas. Y las vasculitis principalmente te llevan a una pausa inmunitaria. ¿Okay? Entonces, las semilunas, ¿buen pronóstico o mal pronóstico un paciente renal? Mal pronóstico. Entonces, cuando ustedes vean glomerulonefritis membranosa, ¿no? Glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis de cambio mínimo, glomerulonefritis focal y segmentaria con semilunas, el pronóstico es mal. El pronóstico es mal. Esa es la idea. Bueno, clínicamente ya saben que tienen una pérdida de olivura intensa, condición moderada, hipertensión, y prácticamente un síndrome nefrítico, ¿no? Un síndrome nefrítico. Y sin tratamiento, en semanas se muere, o meses. Ya, se muere. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué va a pasar? Lo que está pasando es que están proliferando estas semilunas y el glomérulo, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. El glomérulo desaparece. ¿Y qué están hechas estas semilunas? Las semilunas están formadas, ¿por qué? Porque los glomérulos, las paredes de los glomérulos comienzan a romperse. Al romperse, crean una respuesta inflamatoria, salen leucocitos, fibrinas y otras proteínas hacia el espacio de Bowman. Y lo que va a generar es que el epitelio parietal comienza a proliferar. Prolifera y se forman las semilunas y va ahogando al glomérulo. Lo va ahogando al glomérulo. Hay macrófagos, ahí también puede haber, y esa es la semiluna, ¿no? Ahí está, pregunta de examen. ¿Qué señala la fecha? Mencionen de qué está compuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hijocitos, macrófagos, células cotidianas. Por si acaso. Pero esa no va a venir, no esa va a venir para otro sitio. No, pero puede venir. Miren, en algunos casos se puede fibrosar. No, puede fibrosar. Y se cierra totalmente el glomérulo. Esta es la evolución de los diferentes, miren cómo evoluciona y al final se esclerosa. Esos son los que hemos visto, los diferentes tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y la tipo 3.
Por eso que acá ven que la tipo 3 son con solución negativa, porque son pausas inmunitarias, casi no hay muchos símbolos complejos. Ya tenemos la carcéntica, ¿ven? Epitelial, ahí también macrófagos, ahí también linfocitos, y acá está el glomérulo, el pobre glomérulo que está asfixiado. Aquí también está asfixiado. Qué bonito acá, está ahogando. Aquí vemos en la semiluna, vemos axones neutrófilos, células epiteliales mononucleares o macrófagos también pueden estar ahí implicados. Miren acá, igualito una semiluna, acá está el glomérulo y la semiluna que está por acá. Miren una placa que muere un poco. Algunos glomérulos, otro glomérulo con semiluna. ¿Y acá? Ya fue. ¿Qué fue lo único que queda de la semiluna? La semiluna totalmente. Acá sí, mira, el glomérulo está hay un pedacito de glomérulo y acá lo está ingresando. Este paciente clínicamente no filtra, por eso que no filtra. Tiene falla renal, una sobrecarga, tiene que llevarlo a hemodiálisis. Urgente. ¿Dónde la filtra? No filtra. Entonces, esa es una glomerulonefritis crescente. Ahora, para yo decir que es una glomerulonefritis crescéntica como entidad, tiene que haber más del 50% de los glomérulos afectados. ¿Ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 20 glomérulos y de esos glomérulos están afectados 15, el diagnóstico es glomerulonefritis crescente. Doctor, y si solamente de los 20 glomérulos solamente encuentra 2 o 3, se pone la patología de base, puede ser una glomerulonefritis membranosa, lúfica, qué sé yo, con semiluna. Hola. Con semiluna, ya, por si acaso. ¿Ya se entendió? Entonces vaya a ser que vaya a tener un informe y dice, pero acá, ¿por qué semiluna si no es crescéntica? Porque no llega al 50%. Ya si es más del 50% se pone crescéntica, asociada a membranosa. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, es de mal pronóstico la semiluna. Ahora pasamos a lo que es síndrome nefrótico. ¿Se entendió de acá? ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, nefrítico, no, hematuria, ¿qué más había? Oliguria. ¿Síndrome nefrítico? A ver, ¿cómo me ayudas en la prueba? 18 los y tienen la misma, y los dos también, ¿dónde se han equivocado? A ver, síndrome nefrítico. Nefrítico. ¿Qué era? Hematuria, proteinuria, hipertensión, oliguria, edema, proteinuria leve. ¿Ok? El nefrótico es una proteinuria masiva con hipoalbuminemia, hiperlipidemia, lipidemia y edema generalizado. La proteinuria es masiva, es una proteinuria de 3.5 gramos en 24 horas. Es bastante. Normalmente, ¿cuánto debe haber de orina? ¿Debe haber proteína de la orina normalmente? No. Nada de un gramo. ¿Cuánto? 0,03. ¿La albúmina? 0,0. ¿Y por qué albúmina? ¿La albúmina pasa por el filtrado? Pero defiende. ¿Cuánto? De 0,03. 0,0003, un poquito, ya. Pero no puede haber nada otra proteína. ¿Hasta cuánto normalmente debe haber de proteína en orina? Menor a 150 miligramos por 24 horas. Menor de 150 miligramos por 24 horas. O sea, puede haber proteína en orina, pero menos de 150 miligramos. ¿Y esos 150 miligramos de orina? Espera. ¿De dónde salen esos 150 miligramos? Más de 150 miligramos ya estamos hablando de proteína. Menos de 150 miligramos. Porque en el glomérulo no pasa nada.
Catabólico. Pero tiene que pasar por el glomero, el músculo, sí, pero tiene que pasar por. Todo pasa por el glomero. Y el glomero lo dice todo. Una proteína va a pasar. Y si pasa algo, ¿quién lo resuelve? El túbulo. Debido a que el riñón produce proteínas. ¿Cómo se llama esa proteína que se produce a nivel del túbulo distal? La proteína de Tan-Horfan. Hay una proteína que se llama proteína de Tan-Horfan. Esa proteína de Tan-Horfan al final pasa por los túbulos y se secreta. Eso es lo que puede, tu dosis de proteína, puede haber dosaje de proteína en el riñón. Pero albúmina, que yo sepa, no pasa nada. La albúmina no debería de pasar. Si el hígado de 10 a 40 gramos y disminución de proteínas en sangre. ¿Por qué? No, lo que pasa es que está perdiendo. Sí, pero pierde 3,5 a 10 por día. Pero dice que el hígado produce de 10 a 40 gramos por día de albúmina. Y la albúmina que produce, pero lo secreta, la cosa es que lo produce y otra cosa es que lo secrete. Y la albúmina lo utilizará también para otras cosas. La albúmina lo utilizan también para transportar por ejemplo, hormonas tiroideas, para inmunoglobulina. Hay que ver si la albúmina está libre o está suelta. La globina también. Muy bien, entonces ahí tenemos síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una de las patologías más frecuentes que vemos en el hospital. Es frecuente. Muchas de las biopsias renales que envían son por síndrome nefrótico. Muchos son por síndrome nefrótico. Y dentro de las glomerulopatías tenemos la glomerulopatía membranosa, que es frecuente en adultos, cambios mínimos, que es frecuente en niños. Después viene la focal segmentaria, que está más o menos ahí en adultos y niños, y la membrana proliferativa, que es transcontact, ¿no? La membrana proliferativa más se ve en pacientes jóvenes, adultos jóvenes. Y las enfermedades sistémicas que también te van a producir, síndrome nefrótico son la diabetes mellitus, que te produce una proteinuria bien marcada. Esos son pacientes que se debutan tienen proteinuria de 6, de 5. Membranosa también, son pacientes que tienen una proteinuria alta de 5, de 6. ¿Qué es lo que más también se busca en la práctica? Cuando el síndrome nefrótico, principalmente es amiloidosis o lupus eritematoso. Poco, de acá, porque estos ya son secundarismos que supuestamente el clínico lo ha debido de descartar. Entonces vamos a ver algunas glomerulopatías. Vamos a ver la nefropatía membranosa, glomerulonefritis membranosa. ¿Ya? La glomerulonefritis membranosa se caracteriza por qué. ¿Qué le llama la atención de esta glomerulonefritis? ¿Es normal o no es normal? No. Seguro. A ver. ¿Es hipercelular o no es hipercelular? No es hipercelular. Entonces, ¿dónde está el daño? ¿Hay esclerosis? Sí. ¿Dónde es esclerosis? Está engrosada. Entonces el problema es en la membrana. ¿Quién dijo la membrana? La membrana. El problema es en la membrana basal. ¿Quién le llama la atención a la membrana basal? La membrana está al revés. ¿Qué más? No, clasificada. Disminución del espacio tiene contenido. Disminución del espacio. ¿Qué le llama la atención? Tiene un filtrado. Bien. Entonces es un glomérulo que no hay hipercelularidad, pero es un glomérulo que está grande. Ya está ocupando el espacio Bowman y lo que muestra su amigo, hay un engrosamiento de la membrana basal. Y los capilares normalmente son así tortuosos. ¿Y acá cómo estamos? Redonditos. Es como si yo hubiera agarrado una crayola y lo puse así redondito. Con un compás hubiera hecho redondito. Esa es la característica de la membranosa. Glomérulos o capilares bien redondos, como si yo los hubiera dibujado. Como si fuera una arandela, como si fuera un picarón. Para que se puedan ganar el examen, picarón.
Claro, ahí están. Son rígidos, capilares rígidos y gruesos. Ahí está, ¿ya? Bien rígidos, con una membrana basal gruesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay depósitos subepiteliales. Los depósitos son subepiteliales. ¿Ya? Son subepiteliales, son debajo de los podocitos, o también se llama epimembranosos, encima de la membrana. Encima de la membrana. Aquí vemos más, miren, son o no, están engrosados los capilares. Están engrosados los capilares. Acá, y no hay aumento de la celularidad y tampoco hay aumento del mesano. Miren acá qué bonito. Por eso, engrosamiento de la membrana basal. ¿Y por qué se produce el daño en esto de acá? Se produce ¿por qué? Porque al parecer se forma este complejo. Para nefrología les recomiendo. ¿Está rotando ahorita en nefro? ¿No rotan en nefro? ¿Tú rotan en nefro ahorita? ¿No están en semiología? ¿No están rotando en nefro? Entonces, pero en los cursos anteriores, en las unidades anteriores, tampoco. No. Entonces me cuente. Pero ya algunos ya rotaron en nefro. ¿Tampoco rotan en nefro? Por ejemplo, el pediatra habla un poco de nefrología, Más o menos. de medicina interna también habla un poco. Entonces, cuando hablen como verán, aquí en las glomerulopatías es muy importante la inmunología. Les recomiendo que revisen su inmunología, sobre todo complemento. El complemento, revisen qué es el complemento, cuántas vías del complemento hay, cómo es esta cascada de complemento, porque eso lo utilizan. Vamos a ver que en algunas glomerulopatías van a pedir, pídele C3. ¿Qué diablos? Yo soy médico, tengo mi cartón, yo no sé qué tengo que pedir C3, pero ¿qué es ese C3? ¿De dónde sale? ¿Por qué se forma? Entonces aquí tengo el complejo C5B y C9 es un complejo de unión que lo que va a hacer es destruir la membrana basal y se produce la proteinuria. Por eso estos pacientes tienen una proteinuria marcada. Claro, le dan tratamiento con corticoides o inmunosupresores. Miren acá, engrosamiento. ¿Y qué pasa? Qué bonito, miren, una fluorescencia. ¿Y qué pasa? Cuando yo me acerco, cuando yo hago una tinción de plata y yo veo la membrana basal, ven acá como si tuvieran unas espinitas. ¿Ven? Espinitas. Acá, ¿ven? ¿Ven? Para los que no lo pueden ver, ahí está. Eso se llaman spikes en inglés, spikes, o también se llaman espinas, o también lo van a encontrar como jorobas. ¿Ya? ¿Y qué son estos en realidad? Miren, aquí vemos más. ¿Qué son? Son en realidad los depósitos de inmunocomplejos. Son los depósitos de inmunocomplejos. Ahí está, se ve. Esto es brujería, yo creo, tal vez. En la NASA lo descubrirán, ¿no? Simplemente con una tinción de plata se pueden. A veces es difícil encontrarlo porque depende de la tinción, pero ahí está. Son, ¿qué representan los? Puede ser pregunta del examen, ¿no? ¿Por qué señala la fecha? ¿Qué representan? Depósitos de inmunocomplejos. Esa no va a ver. Pero puede ser. Entonces, estos son los depósitos de inmunocomplejos. Esa es la membrana, los glomerulodefícitos membranosos. ¿Okay? Otra enfermedad es la enfermedad de cambios mínimos. Es una enfermedad principalmente de niños. Muchas veces a esto de acá, a este tipo de enfermedad, no se le hace biopsia. No se le hace biopsia porque, por una cuestión epidemiológica, paciente niño con síndrome nefrótico, lo primero que piensas es de que sea un cambio mínimo. Le das corticoide, mejora, era cambio mínimo. Si no mejora, ahí sí ya vas a la biopsia, ¿no? Entonces, muchas veces no hacen biopsias a esto de cambios mínimos. Ahora,
¿Cuántos glomérulos necesitaría yo para hacer un diagnóstico de una glomerulopatía? ¿Cuánto creemos? ¿Con uno podría ser? ¿Con dos? ¿Con tres? ¿Con cuatro? 25. Claro, sacan una biopsia y ¿cuántos glomérulos yo debería de ver para decir si este es un... Porque sacan un pedacito, no le sacan todo el riñón. 30% de cada. Lo ideal dice la literatura que para que una biopsia sea adecuada para evaluar riñón debe tener entre 8 a 10 glomérulos. Menos de eso no es una muestra adecuada para evaluar. A no ser, porque también dice el libro así, a no ser, los libros dicen, que ya dependa de la patología, ¿no? O sea, si me envían 5 glomérulos y todos los glomérulos están esclerosados, difuso esclerosado, o todos los glomérulos tienen semilunas, lo más probable es que sean por semilunas, o tienen o sospechoso de una semiluna, pero lo ideal es que sean 8 a 9 glomérulos. Y a veces no sacan ninguno, a veces sacan biopsias renales y no sacan ningún glomérulo. Entonces, ¿cómo es? Porque el glomérulo tiene, el riñón tiene una corteza y una membrana. ¿Ustedes saben cómo sacan una biopsia renal? Y una biopsia renal no es fácil. ¿Saben?